Bienvenidos nuevamente a este su devocional bíblico que nos comparte la Iglesia Renaciendo en Cristo. Es bien sabido que muchas personas, cuando tienen un acercamiento al Señor, una de sus luchas más fuertes es el distanciamiento de las personas y las prácticas mundanas. Alejarse de algunas personas con las que se ha compartido muchos momentos y situaciones. Abandonar aquellas costumbres o hábitos que tanto disfrutábamos. Definitivamente no es tarea fácil, pero es un mandato del Señor y un paso que hay que dar obligatoriamente si queremos avanzar en nuestro caminar con el Señor y en el proceso de nuestra transformación y liberación. Esta es la enseñanza y el principio que nos trae el apóstol Pablo en nuestro devocional de esta mañana. Veamos primeramente tres mandatos frente a los incrédulos y sus prácticas. Dice 2 Corintios capítulo 6, la primera parte del versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A lo largo de todas las Escrituras, observamos que una de las primeras cosas que el Señor hace cuando llama a alguien para que le sirva es apartarlo de su entorno. Esto fue lo que pasó con Abraham cuando le dijo: vete de tu parentela y de tu casa. Lo mismo pasó con Moisés cuando lo apartó de las comodidades de Egipto y lo llevó a criar ovejas. Y aún al pueblo de Israel también lo apartó cuando lo rescató de Egipto y se lo llevó al desierto durante 40 años. Lo mismo hace con la iglesia, apartarla del resto del mundo. El apóstol está citando nuestro pasaje a Isaías para recordarle a los corintios que desde la antigüedad la voluntad de Dios ha sido que su pueblo esté aparte de los inconversos. De hecho, les mandó que ni siquiera tocaran las cosas de los paganos. Así que los tres mandatos que el Señor nos da en esta porción son salir, apartarse y no tocar. Al igual que el pueblo de Israel, los corintios y también nosotros debemos salir de aquellos entornos donde estamos expuestos a seguir en el pecado. Hermano, solo Dios y tú saben cuál era tu entorno cuando el Señor te llamó. Tal vez estabas en medio de las parrandas, en medio de la fornicación, en medio de drogadictos, de alcohólicos, en medio de delincuentes. El mandato del Señor es: sal de allí, toma distancia de ellos y apártate para el Señor. Porque de lo contrario, apreciado hermano y amigo, si no tomamos distancia, si no salimos de estos círculos, va a ser supremamente difícil que te puedas desligar del pecado y servir al Señor con verdadero compromiso. Siempre vas a estar tentado. El corriente finalmente te va a terminar arrastrando. Esto es lo que generalmente pasa. Si tú tienes un trapo blanco y lo tiras en medio del lodo, ¿tú qué crees que va a pasar? Ese lodo no se va a blanquear porque tiraste en medio de él un trapo blanco, no. Lo que va a suceder es que el trapo blanco se va a enlodar por el lodo en medio del cual lo tiraste. Lo ideal sería que un cristiano, viviendo en medio del pecado y los incrédulos, termine convirtiéndolos a ellos al cristianismo. Esto sería lo ideal. Pero desafortunadamente, en la gran mayoría de casos, pasa lo contrario. Los incrédulos terminan descarriando al creyente. El otro mandato es no tocar lo inmundo. Esto quiere decir agarrar fuerte con las manos o aferrarse a algo inmundo. En este caso, algo que Dios ha prohibido o que se ha usado con fines pecaminosos e impuros. Se debe entender como no aferrarse a las cosas que la gente que no conoce de Dios se aferra. Por ejemplo, el apego desmedido al dinero y al materialismo, los vicios y pecados a los que los inconversos se aferran. Un creyente no debería tener estos apegos. Antes bien, si los tiene, debería pedirle al Señor que lo libere de ellos. Pero aparte de estos mandatos, el apóstol también habla en nombre de Dios con dos hermosas promesas para los que le obedecen en este sentido. Veamos lo que dice la segunda parte del versículo 17 y el versículo 18. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Desde el inicio de la iglesia primitiva y aún
entre el pueblo judío, siempre se ha tenido la convicción y la creencia de que Dios actúa como un papá, que trata a su pueblo como un buen padre de familia, trata a sus hijos a quienes tanto ama. Un buen padre de familia, por ejemplo, corrige a los hijos, los disciplina y si es posible castiga, pero nunca deja de amar y de cuidar a sus hijos, estén donde estén y en todo momento. Estas promesas que Pablo menciona no solo eran para los corintios, también son para nosotros, hermanos. En primer lugar, promete recibir a todo aquel que decida apartarse para Él en obediencia y santidad. Y lo que esto significa es que Dios no rechaza a nadie que venga a Él, como dice el salmista, con un corazón contrito y humillado. O así como el padre del hijo pródigo, que todos los días estaba esperando que su hijo regresara. Y tan pronto regresó, su padre estuvo atento a perdonarle y darle una nueva oportunidad. En ningún momento lo rechazó. En segundo lugar, el Señor promete ser el Padre de estos que vienen a Él en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ha decidido, por su mero amor y su gracia, recibirte como su hijo. ¿Qué padre de familia no quiere lo mejor para sus hijos? Yo creo que todos buscamos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, si nosotros siendo malos, como dice la misma Escritura, pensamos así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Como se lo dijo el mismo Jesús. Así que, apreciado hermano, si realmente deseamos disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios, es imprescindible que tomemos distancia del mundo y de aquellos que nos inducen a el pecado. Y por eso, en clamor a esa fortaleza y a ese carácter que necesitamos, vamos a clamar a Dios y a agradecerle también. Poderoso Padre, santo y maravilloso Rey del universo, hoy te damos infinitas gracias por tanta bondad y compasión para con tus hijos, aquellos que tú has apartado para ti. Señor, tú que conoces nuestro corazón, sabes la lucha que muchos tienen para desligarse de su mundo pecaminoso o de las personas que los empujan hacia él. Por eso, hoy venimos rendidos ante ti rogándote y suplicándote que nos ayudes y que nos dé las fuerzas para tomar estas decisiones y para dar estos pasos de fe y de obediencia para honrarte y glorificarte solo a ti, Señor. Ayúdanos a estar cada vez más lejos del mundo y mucho más cerca de ti. Te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. En nuestra oración y nuestra súplica que cada día que escuchamos nosotros estos cortos devocionales, estas gotitas espirituales, el Señor nos ayude a tomar medidas que cada día santifiquen y purifiquen más nuestras vidas. Tomemos conciencia entonces de lo que hemos entendido el día de hoy, que cada día estemos más lejos del mundo y más cerca de Dios. Medita en esto y comparte este poderoso mensaje también con aquellas personas que tú consideres que necesitan conocer esta verdad. Dios te bendiga. Te espero mañana.